días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Espero que estemos muy bien en este día del Señor, Santo Sábado. A ustedes que nos acompañan en las redes sociales, bienvenidos, el Señor los bendiga a ustedes y sus hogares. Hoy vamos a tener una meditación de acuerdo al himno, a la canción, al himno congregacional que tuvimos. ¿Alguien recuerda qué decía? Al clamor final, pero ¿de qué trata? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es correcto. Ahora, ¿qué podríamos nosotros enseñarles a ustedes acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que no sepan? Porque es bien sabido que nosotros los adventistas tomamos ese nombre precisamente de eso, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no sepan, en las redes sociales, adventista significa que está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en teoría, no habría mucho que explicar referente al tema. Sin embargo, hay mucho que ver con respecto a ello. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, de lo que tú deseas que nosotros aprendamos. Tú tienes palabras de vida. Ayúdanos a tener vida en tus palabras para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Amén. Me encantó que esa alabanza que tuvo el hermano Israel, porque nos dice que el Señor nos da a nosotros oportunidades de desarrollar nuestros talentos. Así que le he pedido el favor al hermano que tiene que ver con sonido, con video, que no transmita los textos bíblicos, porque queremos también aprender a desarrollar el talento de buscar en la Biblia. A veces se nos olvida, porque ya lo vemos todo muy a la mano. Acompáñenme, por favor, a la lectura bíblica de San Mateo 24, 44. San Mateo 24, 44. La lectura dice, por tanto, también vosotros estad, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos que piensen. Hoy, cuando salgamos hacia nuestras casas a disfrutar de un almuerzo delicioso, debemos analizar, pensar y mirar nuestras vidas, porque el Hijo de Dios viene en el momento en que menos veamos o creamos, y debemos mirarlo en retrospectiva, introspectivamente, para saber cómo estoy yo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame con la niña, por favor, para que no distraiga al público. Ayúdenos a entender ¿qué es lo que el Señor desea de mí y de ti para que crezcamos en gracia y en verdad? El texto, aunque lo encontramos en San Mateo 24, 44, tiene mucho que ver con la parábola de las 10 vírgenes que está en San Mateo 25. Así que vámonos para San Mateo 25. Vamos a leer la parábola y luego vamos a masticarla. Cuando Jesús presentaba verdades grandes, las presentaba en parábolas. Así que bien hacemos en analizar la parábola. Capítulo 25 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué dice ahí? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y tomaron juntamente con ellas sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó con todas? Cabecearon. Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué decía ese clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué pasa con ellas? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Introduciéndonos en la parábola debemos pensar cuál es mi parte en esta parábola. Es decir, también deberíamos de pensar a qué vengo yo a la iglesia. Muchos vienen a la iglesia a reencontrarse entre ellos, porque hace rato no se ven, 8 días. Hay quienes aprovechan el momento y se encuentran como novios, como novias, también en la iglesia. Hay quienes vienen obligados a la iglesia, puede suceder. Hay quienes vienen por compromiso a la iglesia. Hay quienes no saben por qué vinieron a la iglesia, pero están en la iglesia. Y la parábola de las 10 vírgenes empieza con una frase interesante, un conectivo. Empieza diciendo entonces. Y ese conectivo me dice que hay algo detrás. Porque yo no puedo empezar una conversación con mi hermano así, acercármele y decirle, y entonces, y él dice, pero ¿de qué estábamos hablando? ¿Verdad? Tiene que haber algo. El conectivo está en el capítulo 24. Capítulo 24, versículos del 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo les dijo, ¿ustedes ven todo esto? Les cuento que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Sonido. Los discípulos se le acercaron y les dijo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que no los engañen. Y cuando dice el texto del 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero si ustedes se fijan muy bien, Jesús nunca habló de su segunda venida en el texto del capítulo 24. Lo que Jesús le dijo, después que ellos le mostraron el templo, fue, ¿ven ustedes todo esto? Habló, no dijo nada más. Sin embargo, ¿cuál funciona mejor? Sin embargo, los discípulos sí lo asociaron internamente. No se me vayan de la conversación. Cuando Jesús le dijo a ellos que no iba a quedar piedra sobre piedra, no habló nada de la segunda venida, ni habló nada de nada. Sin embargo, los discípulos sí asociaron tal evento internamente y lo sacaron aparte y le dijo, dinos, cuéntanos, somos tus discípulos, tu círculo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos entendieron lo que Jesús estaba diciendo y los demás no lo entendieron. Así que Jesús no les responde a ellos directamente acerca de el fin del siglo, ni de su venida, ni nada.
sino que en ese contexto dice la parábola de las 10 vírgenes. Y ahí es donde nos vamos a sumergir nosotros. Jesús le dice a ellos, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. A 10 vírgenes. La palabra vírgenes que estamos mirando acá, que estamos tomando, la encontramos en Apocalipsis 14:4. Si ustedes me acompañan a Apocalipsis 14:4, ¿qué está diciendo Apocalipsis 14:4? ¿Quién lo tiene? Busque rápido en la Biblia. ¿Quién tiene Apocalipsis 14:4? ¿Quién? Léalo, por favor, fuerte. Perfecto. Entonces ustedes se dan cuenta, dice que esas vírgenes representan a los que no se han contaminado con mujeres. Es decir, que no tienen una fe espuria, tienen la fe pura de Jesús. Porque en la Biblia, para los que nos están escuchando, la Biblia considera que en la parábola, en la profecía, las mujeres representan una iglesia. Y ya que estos son representados por vírgenes, representa una fe pura en Jesús. Es decir, no tienen una fe espuria, no han sido contaminados por el mundo, siguen allí a lo que el Señor les está mostrando. Así que esas 10 vírgenes están representando ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Al pueblo de Dios que esté, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Ok? Así que cuando Cristo venga, va a haber un pueblo representado por estas 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, y esas lámparas en el Salmo 119, 105, dice que ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, tomando esas vírgenes, tomando la palabra de Dios, estaban firmes, esperando a que viniera el esposo. ¿Ok? Salieron a recibir al esposo. Y ojo que está hablando que todas 10 pertenecen al pueblo. Entonces aquí no le está predicando a los de afuera. Jesús no estaba hablando que cuando Él viniera iba a separar las ovejas de los cabritos. Jesús no está diciendo que cuando Él venga entonces el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. No, Jesús está hablando acá del pueblo de Dios. En la palabra de las 10 vírgenes. Y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Por qué el Señor dice que en el pueblo hay gente prudente y por qué dice que en el pueblo hay gente insensata? ¿Por qué? Dice acá que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Zacarías 4:6. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Zacarías 4:6. ¿Quién lo tiene? Ayúdenme. Zacarías 4:6. Siga, hermano. Zacarías 4:6, sígalo. Bien, hermano. Entonces, Zacarías 4:6 nos está diciendo que estas mujeres que tomaron lámpara, ¿qué pasó con ellas? No tomaron el Espíritu Santo de Dios. No tomaron el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Pero todas estaban esperando ¿a quién? ¿A quién? Al esposo, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y ahí está la diferencia. Porque todas tenían lámparas, pero solamente 5 tenían vasijas adicionales para tener aceite, para tener Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo tener la lámpara que tener aceite adicional para esperar al esposo. Y ahí es donde muchos
en el camino se van quedando. Ahí es donde muchos en el camino se aburren. Ahí es donde muchos que estuvieron acá por amistad, por el novio, por la novia, porque el papá lo obligaba, porque no tenía más que hacer, porque no encontraba qué hacer el sábado, por costumbre, con el tiempo dejan de seguir adelante. Porque no tienen vasijas adicionales juntamente con sus lámparas. Y la escritura dice que el esposo se tardó, pero segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no se retarda en su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Bien, hermanos, excelente, porque todos tenemos las lámparas y nos la prendemos. Ahora hay que mirar que todas en ese momento, cuando creyeron que el esposo se tardaba, creían que se estaba tardando, dice segunda de Pedro, porque no se estaba tardando, porque el Señor sabe los tiempos, las sazones, dice la escritura. Todas cabecearon y se durmieron. No fueron 5, fueron todas. No fueron solamente las insensatas las que se durmieron, todas se durmieron, porque pensaron todas que el esposo ¿qué? Se tardaba. Así que a la medianoche, cuando es el punto más álgido de la oscuridad, y no estamos hablando de nuestros tiempos modernos, donde aparte de luz natural hay luz artificial, y podemos salir a la medianoche y ver casi que, pues no está de día, pero hay luz. En esa época a las 6 de la tarde ya estaba oscuro, y a las 6:30 era penumbra. En la medianoche, donde la oscuridad se podría palpar y recoger en cada mano, viene el esposo. En el punto más álgido, cuando ya empieza a amanecer. Cuando se cruza el punto medio. Cuando se cree que ya todo está demasiado oscuro, empieza el amanecer. Y se oye el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Salid a recibirle para acompañarlo a llevar a la novia. En la época de nuestro Señor Jesucristo, el esposo se iba a la casa de la novia y se la llevaba a la casa que él tenía preparado para ella para realizar el matrimonio. Así se hacía el matrimonio. Se sacaba de la casa de los padres y se llevaba a su casa. Y ahí se hacía el matrimonio. Así que estaban todos así aperezados y las vírgenes, 5, todas las vírgenes se levantaron, se arreglaron, se acomodaron, trataron de quitarse el sueño, acomodarse el peinado, mirar cómo estaban sus vestidos y se encontraron con una sorpresa. Intentaron arreglar sus lámparas y las insensatas, y la escritura dice que son insensatas porque en Marcos 4:5, si me acompañan ustedes mismos, por favor. Marcos 4:5 dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Y el 16 y 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo y se llenan de alborozo, sienten que encontraron a nuestro Señor, sienten que pueden hacer algo más por sus vidas, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces no tiene raíz. La palabra de Dios no se ha sembrado en estas personas fuertemente. No ha permitido que haga entonces la parte que le corresponde a ellos allí. No ha permitido que esa palabra sienta que hay allí una raíz suficiente. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos, dice San Mateo 22:14. Así que el evangelio a estas personas les atrae, pero el egoísmo impide que
que esa verdad llegue allí y se arraigue fuertemente. Así que hay muchos intereses dentro de la propia iglesia, dice la Escritura en la parábola de las 10 vírgenes. Por eso usted tiene que pensar hoy, yo debo pensar hoy, al salir de la iglesia, no quedarse con un simple sermón. Y ya cumplí con mi parte, ya fui a la escuela sabática, ya di el diezmo, ya di la ofrenda, inclusive me escuché el sermón. Ya soy adventista del séptimo día. No, hermanos. Lo que debemos de analizar es si esa verdad se está arraigando en mi vida y cuál es mi interés de venir a la iglesia. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? ¿Qué es lo que realmente me motiva a venir a mí a adorar a nuestro Señor Jesucristo? Porque las 10 vírgenes eran parte del mismo pueblo. Y las 10 tenían la Escritura. Pero en esas 10, 5 eran insensatas. Y la razón de que fueran insensatas es que el Evangelio no estaba arraigado en sus corazones. Esa es la razón única de que fueran catalogadas como insensatas. Que la palabra de Dios pasó por ellas, pero ellas nunca estuvieron en la palabra de Dios. Dijeron, ellas toman la opción y le dicen a las otras, ellas sienten que deben de pedirle ayuda a las que tienen aceite. Sienten que deben decirle a alguien, mire, ore por mí. No se dirigen directamente. No es que no podamos orar unos por los otros, sino que no tienen la confianza suficiente y buscan que alguien que tiene ese remoquete de prudente, según San Juan 16, 7 al 15, vamos allá, San Juan 16, 7 al 15, si alguien lo tiene, por favor, San Juan 16, del 7 al 15. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien quiere leerlo? Ok, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, ¿quién no vendrá? El Consolador. No vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto nunca creyeron en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? ¿Qué ha pasado con el príncipe de este mundo? Ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de mí, y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque no tomará de lo mío Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor espera que nosotros podamos tener el Espíritu Santo. Esa es la prudencia, que clamemos por el Espíritu del Señor. No es solamente tener la lámpara, es tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es hacer la voluntad de Dios. ¿Y ellas qué le dijeron las insensatas a las prudentes? ¿Cuál era el clamor? ¿Cuál era la petición? ¿Qué dice su Escritura? ¿Qué dice su palabra? Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos la experiencia que ustedes tienen. Déjenme probar un poco de aquella experiencia espiritual. Pero hermanos, eso no funciona así. Usted y yo tenemos que tener nuestra propia experiencia espiritual. Eso indica falta de preparación espiritual. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
en las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Finalmente no encontraron aceite, no encontraron espíritu, no pudieron tener esa relación espiritual porque era demasiado tarde, porque ya no había tiempo, porque mientras ellas quisieron prepararse y creyeron que había un momento espiritual adicional, simplemente vino el esposo y se quedaron por fuera, porque los que estaban preparados para ese momento espiritual entraron con el esposo a las bodas y se cerró las puertas, hubo el fin del tiempo de gracia. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. El fin del tiempo de gracia, de acuerdo a Hebreos 12, 17. Lo invito a que lo miren en este momento. Hebreos 12, 17. Entonces, no podemos creer nosotros que simplemente con llamarnos adventistas del séptimo día, con llamarnos espirituales, con decir que sí, que somos parte del pueblo de Dios, ya somos del pueblo de Dios, porque no es verdad. Solamente quienes tengamos una relación espiritual con el Señor, podremos entonces tener la oportunidad de hallarnos con el esposo en el tiempo de gracia. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, clamando, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos, y tocaban las puertas. Ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Pero ¿cómo no las iba a conocer si eran del mismo pueblo de las 10 vírgenes? Si eran las mismas que utilizaban la palabra de Dios, si eran las mismas que sábado a sábado venían. ¿Saben, mis hermanos, que ese texto demuestra, y vamos a volverlo a leer? Mas él respondiendo dijo, de cierto, cierto os digo que no os conozco. Ese texto demuestra, hermanos, que las 5 vírgenes insensatas eran amigas de la novia, pero no conocían al esposo. Y el esposo no conocía a esas amigas. Eran amigas, pero el esposo no las conocía. No tenían ni idea de quiénes eran. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Porque esas 10 vírgenes que representan la totalidad del pueblo de Dios fueron separadas, zarandeadas, contadas. Tal vez lo que la escritura de la pared se aplique ahí, mene, mene, tekel, upersin, con pesado ha sido y qué, y hallado falto. Tal vez sabían la escritura de memoria. Tal vez oraban muy bonito. Tal vez cantaban maravilloso. Tal vez muchos de ellos eran ancianos de iglesia, ujieres, diáconos, diaconisas, conquistadores, aventureros, guías mayores, grandes predicadores, grandes pastores. Tal vez, y Dios nos quiera, nos representan a usted y a mí, pero eran amigas de la iglesia, no eran conocidas del dueño de la iglesia. Y cuando ellas salen, dice, velad pues, porque no sabéis del día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, velad, está allí, ese verbo está en una forma de mandato, está conjugado de esa forma, en el sentido de que usted y yo
debemos estarnos vigilando, no yo a usted y usted a mí, sino yo me debo estar vigilando constantemente, y que mi vida depende de eso, mi vida espiritual depende de eso, porque no sé el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe venir. Es decir, yo debo constantemente estar analizando mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos, porque eso es el ser humano, un conjunto de pensamientos, de emociones y sentimientos, no es más. Mis hermanos, quisiera decirles que hay más, pero ahí termina la parábola. La parábola simplemente termina diciendo: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que tu Señor ha de ¿qué? Ha de venir. ¿Qué le puedo yo agregar más a eso? Eso está claro, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar que esta es la lámpara que tú tienes para nosotros. Y gracias por tu Santo Espíritu, porque podemos confiar, Señor, que es el que le da vida a esta palabra. Ayúdanos, Señor, para que tengamos suficiente Santo Espíritu en nuestras vidas, para que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros, para que seamos catalogados como vírgenes sensatas, como personas dignas de estar contigo. Ayúdanos a enterarnos de qué clase de cristianos somos y hacer tu voluntad. Perdona, Señor, todos nuestros pecados hasta el día de hoy, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, aquellas emociones, Señor, que no están de acuerdo a ti. Ayúdanos a vivir una vida mejor para tu honra y tu gloria, más recta, más dirigida por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.